Hola, ¿qué tal? Voy a explicarte lo que es el ciclo básico común, también conocido como CBC, y en qué consiste. El CBC es el medio de admisión de cualquier carrera en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, que tienes que aprobar el número de materias relacionadas con tu carrera para poder ingresar a la facultad y cursarla normalmente. Existen dos modalidades para poder aprobar las materias. Una, que es el CBC per se, que consiste en asistir a clases presenciales con compañeros y docentes a la sede que tú hayas seleccionado y tener una cursada normal. Otra es UBO21, donde tú vas a poder cursar la materia en una modalidad online. Es decir, que va a haber un aula virtual donde te van a subir contenido semanal y tú vas a tener que ver los contenidos pregrabados, asistir en foros, luego ir e inscribirte al examen correspondiente. Hay ventajas y desventajas, depende de la materia y de tu modalidad de estudio. En el CBC de Medicina, que es lo que a mí me compete, existen 6 materias. 2 que van a ser generales para todas las carreras de la universidad, que van a ser IPC, Introducción al Pensamiento Científico, e ICSE, Sociedad y Estado. Otras materias que también son denominadas materias exactas, que van a ser como matemática y física. Y las dos últimas que sí tienen más relación con la carrera, biología celular y química. Antes, biología celular se denominaba Introducción a la Biología Celular, pero como cambió la malla curricular, ahora en el CBC van a tener que ver directamente biología. Antes se veía en primer año. Las materias van a ser cuatrimestrales, es decir, que tienen un plazo de 4 o 5 meses la cursada. Y una vez aprobadas todas las materias, podrás hacer la inscripción a la carrera de medicina, lo cual es una vez al año y está entre febrero y marzo. El tiempo estimado normal para aprobar las 6 materias es de un año, 3 y 3. Pero hay gente que puede aprobar las 6 materias en un solo cuatrimestre, que lo hacen por medio de la modalidad del CBC y de UA21. En cambio, hay otros que le pueden tomar más tiempo, depende si aprueba, si toma menos materia, eso depende de cada quien y su metodología de estudio. En lo personal, yo lo aprobé en un año y medio. Ahora, ¿cómo es el método para aprobar una materia? Indiferentemente de cuál sea, todas tienen la misma modalidad, y es que si cursas el CBC o Prueba 21, van a haber 2 exámenes, 2 parciales. Una vez tengas los 2 parciales finalizados y aprobados, con una mínima nota de 4, podrás ir a un examen final, donde también con la nota de 4 podrás aprobar la materia. Ahora, también existen promociones, que es decir, que si uno tiene un puntaje superior a 7 u 8, varía según la materia, hay que preguntarle a la cátedra, uno puede saltarse la etapa del examen final y aprobar directamente, considerando que es el promedio de los 2 parciales. En caso de que llegases a perder un examen final, tranqui, en este caso habrá 3 instancias para rendir el final. Ok, supongamos que llegaste a la instancia final de cualquier examen, sea CBC o UA21. Y supongamos que la primera instancia o primer llamado de examen final va a ser el 12 de diciembre. El segundo llamado te lo van a dar no sé, el 11 de enero. Y el tercer llamado va a ser, otra vez pongamos el 11 de julio. Supongamos que fuiste al primer llamado y por alguna razón pierdes el examen. No pudiste aprobarlo. Y el segundo llamado, que es el 11, no te sientes listo. Entonces decides no ir. Y asistes el tercer llamado, que será el 11 de julio, y este de aquí tampoco pudiste aprobarlo. En ese momento tú desaprobaste la materia porque no pudiste aprobarla en las 3 instancias que tenías. No significa que tendrías otra siguiente instancia porque decidiste faltar a una. Se cuentan las 3 instancias de corrido. Existe otra modalidad que se da en las vacaciones de invierno y de verano, lo cual son las materias intensivas, donde uno puede cursar la misma materia con menos información en un menor tiempo y en un solo examen. Un solo examen en caso de haber promocionado. Si no lo hiciste, bueno, te va a tocar ir a un final. Aquí va mi experiencia de cómo cursé cada una de las materias, en qué modalidad recomiendo cursarla y algunos tips que capaz te pueden venir bien. Pero también vale recalcar que yo cursé todo el CBC en Ciudad Universitaria. Para mi gusto es una sede bastante grande donde van muchos estudiantes, entonces te transmite mucho ese ambiente universitario académico, lo cual te puede ayudar a acoplarte mejor. IPC es una materia que yo cursé por CBC, llegué a la instancia de final, pero no la aprobé. Entonces decidí tomarlo por intensivo de U21, que para mí y para muchas personas que me lo aconsejaron puede ser lo mejor, porque lo ves en menor tiempo, te quita mucha información y aparte es muy exacta las preguntas que te llegan a hacer. IPC es una materia donde te van a enseñar prácticamente todo el ambiente filosófico y científico. Se grafica la imagen de un pintor pintando a otro pintor. Es decir, que vamos a estudiar
la mente de un pensante. Entonces se desarrolla a través de la historia, te da un poco de Aristóteles, Newton, Darwin, y también hay un poco de falsedades y verdades. Entonces te va a transmitir el hecho de querer involucrarte mucho más con las metodologías científicas para corroborar un tema. En sí es mucho enrollo, es mucho de pensar. La materia no es difícil en sí, solo tienes que centrarte mucho en lo que te dicen y aceptar la información que te dan, y el resto depende de ti. ICSE, que se llama Sociedad y Estado, prácticamente te van a hablar sobre la historia argentina, su evolución a través del tiempo, sus políticas e ideologías, y también cómo se vio afectado o cómo afectó o interactuó con otros países. No te van a hablar del mundial, no te van a hablar de fútbol, tranqui. Después tenemos matemática, que fue una materia que yo solo la cursé por CBC, y la verdad fue una materia que a mí me complicó bastante, la luché mucho. La primera instancia que lo cursé la desaprobé, recursé la materia mismo CBC y tuve la oportunidad de echarle más cabeza y promocionarla. En este ámbito de matemática, lo que yo recomiendo es que si se te complica mucho la estancia de los números, es que hagas juntadas con amigos, busques un docente particular, alguien que te pueda inducir mejor, porque la verdad tiene mucha información que capaz, si no vienes con buenas bases desde el colegio, se te puede complicar, como fue mi caso. Física es una materia que yo la terminé de cursar solo en CBC, y similar a lo que es matemática, a mí sí me hizo capaz un poco más fácil porque ya venía con todo lo digerido de matemática. Entonces, en mi experiencia, me gustó mucho la materia. Es cuestión de echarle ganas, de practicar. De igual forma que matemática, recomiendo mucho juntarse con personas que manejen un poco el tema, que te puedan asesorar, guiar. Y también, si tienes la oportunidad y quieres un profesor particular, estará bastante bien para que te pueda ayudar en caso que lo necesites. Ahora, la materia de química es una materia que a mí en lo particular me encantó. Solo la cursé una vez en CBC y fue una materia que te induce todo dentro del mundo de las moléculas. Capaz al principio tú la vas a luchar y vas a decir que no tiene mucho sentido ver tanta información, porque sobre todo son muchos ejercicios. Pero ya después le vas a agarrar el gusto cuando empiezas a relacionarlo con el ámbito médico, que es la carrera que estamos siguiendo. Entonces te induce mucho en ese mundo macromolecular, y si lo llevas a la par con otra materia como puede ser física o biología, te va a gustar bastante, y eso depende de cada quien. En mi caso me encantó, me costó, pero me encantó. Por último tenemos la materia que es la estrella del CBC, que es biología celular. Yo la cursé cuando era todavía introducción a la biología celular, ahora se cambió, pero básicamente es muy similar, donde te van a hablar todo lo que son las células, la estructura de la célula, el espacio de la célula y todo lo que termina en célula. Necesitas dominar y aprender toda esa información, porque más adelante, durante la cursada de la carrera, toda esa información adquirida te va a servir bastante, créeme que bastante, para poder entender cómo funciona todo lo que vayas a ver referente a tejidos, como son las células, histología, embriología y bla y bla y bla. Bueno, en sí esas son las materias del CBC. Capaz para algunos puede ser mucho más fácil, más complicado. Depende mucho de la información que tengas previo a la carrera o si la estás recursando o no. Y sobre todo depende mucho de tu metodología de estudio. En lo personal, hacer esta cursada a mí me sirvió mucho para conocerme a mí como estudiante, saber cómo se me hace mejor leer ciertos temas, si dibujando, si haciendo gráficos. Es algo que entiendo que es fundamental y pilar importante en el CBC, que es fomentar las bases, no solo la información que vayas a estudiar, sino de cómo estudiarlo. Entonces, por ese lado, el CBC me parece una muy buena manera de iniciar una carrera y poder nivelar la información. Bueno, sin más que decir, espero que te haya gustado el video. Traté de darte muy rápido mi resumen, sobre todo centrarme en la información de lo que es el CBC, porque cuando yo arranqué había muy poca información a mi parecer, y sobre todo nunca llegué a entender lo de UA21 y el CBC hasta más adelante. Y en todo caso estoy abierto a los comentarios, que cualquier pregunta la pueden hacer o me pueden escribir en mis redes sociales como en Instagram, donde yo les puedo explicar un poco más en privado. Así se le hace más cómodo y factible la cursada. Hay muchos consejos que les puedo dar para las personas que están cursando el CBC, pero el principal y fundamental que les puedo decir es: no se rindan. A veces se puede ver muy complicado, a veces la pueden dormir la materia. Lo importante es saber tomarla con tiempo, dedicarle parte del día y sobre todo saber pedir ayuda a los profesores, a los compañeros, capaz a un docente particular. Buscar herramientas que para ti te pueden facilitar la cursada y no todo lo contrario. Chao.